La educación es considerada como un pilar de la sociedad. Una buena educación, dicen, es una manera de resolver la mayoría de los problemas que aquejan al mundo actual, siendo una forma de hacer evolucionar a la persona que lo conforma. Diría que se diga constantemente que el conocimiento es el arma más poderosa que tiene una nación a su mano. México no es la excepción. Existe una idea base de que los problemas sociales actuales pueden resolverse mientras la educación sea de calidad para los individuos, pero como todo medio social, este también tiene sus problemas, y estos problemas pueden resultar graves pues afectan a las raíces de la educación de los mexicanos, y como en cualquier otro círculo vicioso, también afectan a nuestra sociedad. En primer lugar, tenemos la clara desigualdad social que existe dentro de la educación. El periódico digital Animal Político describe esta situación como, si bien en estos últimos sexenios se ha aumentado el recurso destinado a la educación, destinando casi el 60% del PBI para ella, se sigue teniendo mucho rezago en los resultados de las pruebas internacionales propuestas por la OCDE, como lo es PISA, siendo los lugares más pobres, según por lo que cuenta la prueba, los más rezagados en este ámbito, sobre todo en lo que se refiere a lectura y matemáticas. Y si bien hay quienes podrían argumentar que esto es un signo clave de que aumentar el recurso no es la clave para mejorar la educación, lo cierto es que un ambiente de constante deterioro y abandono en las instalaciones, así como de un contexto que no favorece al alumno ni al maestro, tiene más probabilidad de generar rezago educativo. El recurso destinado a las escuelas se divide en partes desiguales, donde la mayoría de los recursos monetarios se pierden en medio de un traspaso por lo que es el sindicato y en medio de las trabas creadas por la corrupción del país, que en realidad se sabe que es muy poco lo que va a parar a manos de las escuelas. Y si estamos hablando de que este poco dinero va a parar a escuelas en ciudades grandes y que encima reciben poco recurso, muchísimo menos recursos reciben las escuelas en zonas rurales. Y ahora que se está hablando de comunidades rurales, en México existe también un problema grave de distribución, sobre todo de planteles. Para el 2013 se hablaba de que el 92% de los niños estaban en educación básica, pero solo el 33% de estos que entraron en la educación básica llegaban a la educación superior, un índice bajo si se compara con otros países que están en la OCDE. Se cree que los mexicanos tenemos en promedio 9 años de escolaridad, por lo que se puede decir que la mayoría de los educandos nunca llegan a la educación superior. Es de esperarse que en áreas ya anteriormente mencionadas como rezagadas, digamos en las zonas rurales, existan kinderes y primarias, y de ahí empezamos a ver que hay muchísimas menos secundarias y a veces incluso una sola preparatoria por varios poblados. No se diga que quizás haya una universidad cercana, porque la mayoría de estas están en las ciudades y incluso estas comprenden menos del 7% de los planteles instalados en las mismas. Esta situación se observa con mayor frecuencia en las comunidades indígenas, que raramente tienen acceso a una secundaria. Este problema hace énfasis porque la cercanía de una escuela resulta una situación menester para aquella persona que pretende continuar con sus estudios, pues si su misma economía le impide acercarse a un plantel, es muchísimo más fácil que la persona tenga rezago al no poder acercarse con facilidad a un plantel que le permita continuar con sus estudios. Otro y tercer problema, ya que hablamos de problemas de accesibilidad, es algo que aqueja a la inclusividad. Si los problemas de rezago son observables en gran parte de los niños que ingresan de la educación básica a la educación superior, estas situaciones se acentúan si la persona tiene ciertas condiciones especiales, como digamos situaciones motrices que les impidan realizar ciertas actividades o incluso propiedades mentales, así también como si la persona pertenece a una comunidad indígena o si la persona es del extranjero. Muchos de los anteriormente mencionados se ven en una necesidad de abandonar sus estudios al toparse con una serie de trabas físicas, legales, sociales y burocráticas que les impiden continuar con sus estudios de una manera adecuada, puesto que en México se le da poca atención a la inclusividad en este aspecto. A esto se le pueden agregar otros problemas relacionados con los anteriormente mencionados, como aquellos relacionados con los sindicales devenidos de la reforma educativa que mucha gente conoce, el crecimiento de la población estudiantil contra una mala e ineficiente estructura, falta de participación ciudadana en este ámbito. Es muy difícil incluso que los padres de familia participen dentro de las actividades escolares, problemas de descontextualización de los temas educativos. No se puede hablar de la misma educación o de que tiene que recibir una persona del campo contra la ciudad o viceversa.
reformas de inclusividad que no cuentan con los estudios de área adecuados, donde donde las personas no tienen un bien estudiado lo que son las reformas de inclusividad, y además una excesiva politización y burocratización de la educación, que es utilizada muchas veces como bandera de partidos políticos para sus campañas, haciendo énfasis mucho en las problemáticas ya anteriormente mencionadas, sin en realidad poner soluciones reales. Ante esto el panorama no es bueno, pero tampoco se podría hablar que es totalmente gris. Nosotros como sociedad debemos denunciar estos problemas, conocerlos y proponer acciones, tales como por ejemplo buscar canales de comunicación entre autoridades educativas, profesorado y alumnado que permitan a los educandos y a la sociedad mostrar sus inquietudes y acercarlas y escuchar a las autoridades competentes que estén dispuestas a poner de su mano para mejorar la educación en ciertas zonas, sobre todo en las zonas marginadas. Asimismo, no se descarta la constante preparación del profesorado como una manera de tener la suficiente preparación para involucrarse en los programas de estudio y últimamente ofrecer al alumnado una educación concorde a su contexto y situación económica. Sin embargo, mientras no exista un correcto canal de comunicación o gente dedicada a pelear por la educación sin una agenda política de por medio, es bueno enunciar estos problemas antes de que se agranden.